A nuestros equipos desplegados y en estudio Carlos Zárate, quien nos va a acompañar gran parte de esta mañana, por supuesto, para abordar todos los temas. Nos vamos directamente a Estados Unidos en una jornada en que el presidente Donald Trump advirtió a Irán que de tomar represalias se arrepentirían. Carlos, ya también tú nos vas a contar qué podemos esperar para esta jornada. Sí, vamos a hablar de eso, pero inicialmente saludamos a nuestro compañero Francisco Valenzuela en Estados Unidos, porque creo, Pancho, que hay mucho que contar con respecto a lo que pasó en la noche, al tema informativo, de qué están enterados en Estados Unidos. Te damos el saludo, buenos días y comenzamos a escuchar tu reporte. Andrea, Carlos y a todos quienes nos ven, los saludos de acá de Estados Unidos. Y fue una jornada absolutamente extensa y extenuante en lo que corresponde a la cobertura informativa, en lo que cerca de la 1:15 de la mañana comenzó este ataque. Primero se reportó que era Israel impactando distintos sectores en Irán y después se reportó a través de un video en su red social Truth Social que también estaba involucrado Estados Unidos, en palabras del mismo presidente de esta nación, Donald Trump. Son algunas situaciones que como empezó a desenvolverse en términos inicialmente políticos lo que corresponde a los reportes respecto de este ataque. Por ejemplo, y en esto Carlos también me puede ayudar un poco, está la llamada Banda de los Ocho, que son una serie de congresistas norteamericanos que están al tanto de materias de inteligencia y que incluso por norma deben estar enterados o de alguna manera se les entrega un brief, algunos detalles respecto de este tipo de operaciones. 7 de estos 8 pudieron ser contactados durante la noche, esto por parte de información del gobierno de los Estados Unidos. En específico, el contacto se habría realizado por parte del secretario de Estado, Marco Rubio. Y en ese contexto, después, en distintos medios, por ejemplo, a la CBS, a la NBC, se entregaron distintos antecedentes respecto de lo que estuvimos hablando durante toda la semana, que tenía que ver con las negociaciones que estaba llevando Estados Unidos con personeros de Irán, esto mediado por distintos altos integrantes del gobierno o del Estado de Omán. Por ejemplo, se hablaba de que hubo conversaciones que finalmente ya terminaron en una posibilidad no realista ni tangible de llegar a un acuerdo. En estas conversaciones, de acuerdo a informaciones que han entregado distintos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, Irán nunca abordó uno de los 3 puntos esenciales de esta negociación, que tiene que ver con el enriquecimiento de uranio, distintos armamentos y otro tipo de circunstancias. Entonces no quisieron abordar lo que correspondía a los misiles balísticos. Y respecto del enriquecimiento de uranio, en un momento, de acuerdo a reportadas en estas altas fuentes del gobierno de Estados Unidos, habrían accedido a no avanzar respecto a este punto, que es parte de las conversaciones que ya llevan años respecto del gobierno de Irán y el enriquecimiento de uranio, precisamente que lo que intenta Estados Unidos evitar es que esta nación en Medio Oriente tenga capacidad de establecer armamento nuclear. Habrían accedido brevemente y después se arrepintieron, se echaron para atrás respecto de este punto, lo que finalmente ya terminó por zanjar parte de las decisiones que el presidente Donald Trump incluso se le consultó el viernes, si es que él ya había tomado o no una determinación respecto de cómo iban las negociaciones. En ese momento dijo que no estaba muy conforme, pero que él prefería no decir, no avanzar respecto de detallar qué tipo de determinaciones podía tomar. Estados Unidos, entre otras cosas, insisto, en lo que establecen estos altos oficiales que han reportado esta información a medios estadounidenses, habría ofrecido incluso darles combustible nuclear para siempre, gratis, e Irán no habría accedido. De acuerdo a informaciones justamente de este gobierno, creo que poseen cerca de 450 kilos de uranio enriquecido al 60% y habrían estado técnicamente a una semana de poder elevar ese nivel a 90%. Algo del acervo de los distintos congresistas acá en Estados Unidos, porque en términos políticos esto ya llega en un ambiente de mucha tensión. ¿Por qué? Recordemos lo que pasó en enero, recordemos lo que pasó con Venezuela y esta incursión estadounidense que terminó por extraer a Nicolás Maduro y a su esposa para traerlos a un tribunal del Distrito Sur en Nueva York. Hay un proyecto, por decirlo de alguna manera, hay una especie de proyecto de ley que se establece que pretendía limitar de alguna manera algunas posibilidades de llegar a escaladas bélicas por parte del gobierno de Estados Unidos, en específico el presidente Donald Trump. Y en términos de este proyecto de ley ya se está planteando que se debiera discutir con máxima urgencia en la semana que va a comenzar ahora,
pero ya con los hechos consumados en Irán, en lo que ya se está llamando una guerra. Incluso el mismo presidente Donald Trump lo dijo en sus distintas alocuciones en Truth Social, y como lo hemos hablado también en otros despachos, en otro tipo de circunstancias, una guerra formalmente debe pasar por el Congreso. Por lo tanto, una gran mayoría, una importante mayoría del sector demócrata está evidentemente en desacuerdo con esto, pero también incluso hay algunos republicanos, algunos sectores honestamente minoritarios del Partido Republicano que tampoco están de acuerdo con la manera como se realizaron estos ataques que hasta ahora estarían continuando, que el presidente Donald Trump, como bien lo decías tú, Andrea, ya ha advertido que en caso de que hayan represalias por parte de Irán, estos continuarán. No serían cosa de días, serían cosa de semanas eventualmente de un ataque, y justamente en un contexto que ha sido históricamente desfavorable a más incursiones bélicas de Estados Unidos en otros sectores del mundo, por la experiencia ahora más reciente que se ha tenido en Irak o en Afganistán, por ejemplo. Incluso el mismo vicepresidente J.D. Vance descartaba, o más bien dicho, estaba muy en desacuerdo con que hubiese personal norteamericano en un tipo de incursión de estas características. Ahora, expertos dicen que con solamente ataques aéreos es muy difícil que esto pueda tener un término pronto. Algo me dicen por allá. Sí, hay que complementar a Pancho mientras usted vio el mensaje en Truth Social del presidente Trump, que esto está apenas comenzando y que hay dos operaciones paralelas, ¿no? Una es la operación militar. Irán ha seguido lanzando misiles durante la noche, ha habido respuesta por parte de Israel y Estados Unidos, y otra es la operativa política, y es cómo va a lograr Donald Trump convencer a la gente en Estados Unidos y también en Europa, ya está Mariana Díaz, de que esto era necesario, justo y determinante. Necesario lo dijo el propio Trump, ¿no? API dijo, mire, hay que hacer esto. Justo es una categoría que es casi que individual, pero determinante en el sentido de lo que ha dicho Pancho, sí es una cosa para pensar, porque puede ser que termine involucrado acá tropas extra Estados Unidos para custodiar un eventual acuerdo que se logre con la oposición. Esto está demasiado líquido, como decimos en el argot nuestro, demasiado volátil como para ofrecer al segundo día, con ya más de 24 horas del ataque, alguna impresión real de qué puede pasar. Por lo pronto, Alireza Arafi es el nuevo ayatolá provisional. Se lo ha encargado en las últimas horas de manejar ese destino. Y lo que Irán está tratando es de dar la sensación de que está funcionando, mientras que a Estados Unidos le corresponde dar la sensación de que domina la escena. Sí, la idea de una sucesión transitoria. Correcto. O de una situación transitoria que finalmente despeje las dudas respecto de lo que va a suceder en Irán, pero también hay dudas sobre lo que va a hacer finalmente Estados Unidos en este ataque, que ya el presidente de Estados Unidos ayer decía, será masivo, será continuo, podría extenderse por más de una semana, pero hay dudas respecto de cuánto habría dañado el músculo, la fuerza de Irán en estos ataques. Porque además Pancho plantea una cosa que ayer no la planteamos, que es que para mantener el dominio aéreo de Estados Unidos, según lo que consulté, tiene para una semana más de logística, quiero decir, misiles acumulados, combustibles de avión, etcétera, etcétera. Pero el tema terrestre, eso no se habló. Y parece ser que el tema terrestre, Pancho, para volver contigo a Estados Unidos, es parte de lo que hoy Estados Unidos está comenzando a discutir en los medios informados, en la gente, en los políticos. Es clave lo que decías tú, Carlos, porque justamente esta semana ya debiera comenzar la parte más política de estas conversaciones en torno a convencer de la necesidad, porque vuelvo un poco sobre lo que comentaba. Lo que responde a incursiones militares terrestres por parte de Estados Unidos son muy mal vistas. Ha habido experiencias recientes bastante lamentables, y recordemos el primer video que estableció el presidente Donald Trump en su red Truth Social en la madrugada del sábado. Decía, pueden haber fallecidos incluso, que es lo que ocurre en la guerra, parafraseándolo un poco en esta traducción bastante rápida que acabo de hacer de lo que dijo él en esa madrugada. Entonces, él ya pone esta advertencia, insisto, es una advertencia donde dice que pueden haber fallecidos, que es algo bastante resentido por parte de la población acá en todas estas incursiones. Ahora, algunos otros factores acá, porque también
junto con todo lo que tiene que ver la conversación política, está esta situación de alta tensión que existe acá. De acuerdo a distintas organizaciones no gubernamentales pro-iraníes acá en Estados Unidos, la comunidad aquí debe estar por en torno a los 600.000 nacionales iraníes en Estados Unidos. En Detroit, por ejemplo, o en distintas localidades, evidentemente, como Los Ángeles o Nueva York, han habido manifestaciones, por un lado, en contra de esta incursión de Estados Unidos, estos ataques que tuvieron lugar en Medio Oriente, en específico en distintas zonas de Irán, que tuvieron su represalia en las distintas bases en Bahrein, si no me equivoco, en Kuwait, en Abu Dhabi, pero también hay un sector de la comunidad acá, iraní, que pedía en distintas manifestaciones que actuara Estados Unidos, porque recordemos que ya cerrando el año pasado hubo muchas protestas allá, donde hay distintos conteos de fallecidos por parte del gobierno cuando todavía estaba el Ayatollah Jamenei en el poder, que se contaban en los números más altos, incluso las decenas de miles de fallecidos en la represión de las protestas en contra del régimen iraní a fines del año pasado y a principios de este. Entonces, es en ese marco, en ese contexto, que acá la comunidad tiene estos pareceres. Uno, que están en contra de la incursión de Estados Unidos en el sector, pero también un sector de la comunidad iraní que busca, entre otros, que eventualmente Reza Pahlavi, que es el hijo del depuesto Shah allá de Irán, pudiera eventualmente retomar el poder, pero es un camino bastante largo. Y otra cosa, algunos detalles. Recordemos que está el Mundial de Fútbol. Irán iba a participar, de acuerdo, si es que no me equivoco, con algunos antecedentes. De hecho, parece que en Los Ángeles se iba a enfrentar a Nueva Zelanda el 15 de junio. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Evidentemente es una incógnita. Y ya el viernes, entre otras cosas, Estados Unidos ya había firmado una orden ejecutiva para establecer que Irán era uno de los estados que iba a ser penalizado por realizar detenciones injustas. Que en la lectura que se hace por parte de Estados Unidos, cuando hay detenidos justamente americanos, de repente estos son utilizados de alguna manera como moneda de cambio en algún tipo de negociaciones. Entonces, Estados Unidos, que ya ha tenido a Irán en la mira desde hace bastante tiempo, estableció este tipo de orden ejecutiva justamente como una sanción adicional a todas las que ya se han establecido. Recordemos que en el 2018 Donald Trump unilateralmente estableció la baja de un tipo de trato que había realizado Barack Obama y estableció sanciones muy duras para este estado justamente que hoy está en la mira del mundo. Bien, Francisco Valenzuela desde Estados Unidos, con lo que está ocurriendo, con lo que se espera allá. Te agradecemos, Francisco, este contacto y nos vamos directamente a Europa. Está Mariana Díaz para contarnos también lo que está ocurriendo en el viejo continente con las reacciones, las diferentes declaraciones también que hubo ayer a propósito de este ataque. Mariana. Sí, buenos días, ¿cómo están? Miren, es de hace pocos minutos la noticia de que en el lanzamiento de misiles de ayer por parte de Irán, algunos de estos alcanzaron la isla de Chipre. La isla de Chipre es territorio de la Unión Europea, dice el ministro de Defensa de Reino Unido, que están bastante seguros que el ataque no fue intencional, pero que demuestra la acción no selectiva de Irán en este lanzamiento de misiles. Así que la situación aquí en Europa está bastante compleja, sobre todo a raíz de esta noticia. Y también se aumentó el nivel en la seguridad en diferentes puntos sensibles acá de los países de Europa, como por ejemplo en las embajadas de Estados Unidos, de Irán o también de Israel, y también acá en Roma, en el barrio judío, que está a algunos metros más allá de donde estoy yo. En este momento también se aumentó la seguridad con muchos agentes de policía. También la preocupación, el otro foco de preocupación aquí en Europa son los residentes europeos que se encuentran ahora en la zona. Yo he visto que, según los contactos que tenemos, el llamado que se está haciendo es a mantenerse en las casas, a mantenerse o también en los hoteles, a no salir a la calle y estar lejos de las ventanas y ojalá en edificios, en la planta baja de los edificios, para así no ser víctimas de algún misil que normalmente impactan en los pisos más altos de los edificios. Otro punto aquí en Roma es que también el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, se encontraba de vacaciones en Dubái. Eso abrió la polémica aquí en Italia, porque dicen cuánto un país tan aliado de Estados Unidos como es esta estrecha amistad que tiene Giorgia Meloni con Donald Trump no sabía evidentemente de este ataque, tanto así que el ministro de Defensa italiano ahora también se encuentra
varado en Dubái. Otro foco aquí en Europa también fue la reunión de emergencia de ayer del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se reunieron en Nueva York, convocados por Francia y por Bahrein, para hablar justamente del tema. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque por parte de Estados Unidos y también las represalias iraníes. Y también dijo que hace un llamado a retomar las negociaciones. Recordemos que hasta hace algunos días, hasta el jueves específicamente, había negociaciones entre Estados Unidos e Irán que se estaban llevando a cabo en Ginebra para que Irán frenara el desarrollo de su programa nuclear. Después de estas negociaciones, el viernes se dijo que estaban conformes, no se dieron mayores detalles y se dieron cita para la próxima semana, cita que por supuesto pensamos que no va a tener lugar. Pero quiero dejarlos para que escuchen qué fue lo que dijo ayer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world. Let me be clear, there is no viable alternative to the peaceful settlement of international disputes. Claro, y las reacciones también de la Unión Europea han sido bastante tibias hasta este momento. Europa se encuentra en una situación delicada en la que tiene que mantener un equilibrio, especialmente, obviamente, con Estados Unidos, porque recordemos el rol que tiene Estados Unidos en este momento en las negociaciones, que se espera que se lleguen a algún acuerdo entre Rusia y Ucrania, ¿ya? Entonces Europa tiene que mantener un equilibrio muy delicado. Hasta este momento, ¿qué han dicho de la Unión Europea? No condenan abiertamente el ataque de Estados Unidos, pero tampoco lo apoyan. Hablan de régimen asesino cuando se refieren a Irán y específicamente a la represión de las manifestaciones que ocurrió a principios de este año. El único miembro de la Unión Europea que ha rechazado tajantemente los ataques de Estados Unidos ha sido el presidente español Pedro Sánchez. Quiero que pasemos a escuchar lo que él también dijo y también a analizar los dichos del primer ministro británico Keir Starmer y también del presidente francés. ¿Qué fue lo que dijeron ellos dos? A ver, en primer lugar, Francia, Alemania y Reino Unido se apresuraron en decir que ellos no habían tenido ninguna participación en las acciones que ocurrieron ayer en la mañana en Irán, pero Reino Unido dijo que en estos momentos hay aviones británicos que están volando los cielos de la zona en una operación que tiene un objetivo de defensa. Pero pasemos a escuchar primero lo que dijo el presidente español, que es el único que se distingue en la Unión Europea por el rechazo tajante al ataque de Estados Unidos, y luego al francés y al primer ministro británico. ¿Cómo es posible que se pueda intervenir, como se está interviniendo hoy, bombardeando hospitales, colegios, de manera unilateral, sin pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin un previo debate, sin haber explicado efectivamente cuáles son los argumentos y las razones para poder hacerlo? Por supuesto que todos rechazamos y repudiamos al régimen iraní. Claro que lo hacemos. Y lo hemos dicho desde el principio. Entre otras cosas porque reprimen a la sociedad iraní y particularmente a las mujeres y a La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays de la région et nos alliés. Nous devons multiplier les initiatives pour que la question se règle par la voie diplomatique, car nul ne peut penser que la question du nucléaire iranien, de l'activité balistique, des déstabilisations régionales se régleront simplement par les frappes. Iran can end this now. They should refrain from further strikes, give up their weapons programs, and cease the appalling violence and repression against the Iranian people. Mariana, la pregunta que te tengo, ¿cómo estás? Buenos días desde Santiago, tiene que ver con algo que dijo el presidente Trump ayer. Y él dijo, conversé con el secretario general de la OTAN.
Y eso encendió las alarmas en muchas partes porque usted no llama al secretario general de la OTAN a decirle cómo le va. ¿Hay alguna versión periodística de cuál fue el contenido de esa conversación? Mira, son muy pocos los detalles que han trascendido hasta ahora, como te comentaba, acerca de esa conversación. Lo que se sabe es que, claro, ellos dos están en contacto, pero no sabemos exactamente de qué fue lo que hablaron. De todas formas, como les comentaba al principio de este despacho, las alarmas aquí en Europa están encendidas por lo que se refiere obviamente a la seguridad en sitios sensibles y también a que Europa tiene que mantener esa posición de equilibrio tan delicada en estos momentos con Estados Unidos en lo que se refiere a la guerra en Ucrania. Estados Unidos finalmente es el único, digamos, como mediador que hay. Europa no está participando activamente en las conversaciones entre las delegaciones rusas, ucranianas, lo está haciendo Estados Unidos. Europa está ahí mirando y acotando y tomando nota de lo que pasa en aquella mesa de negociaciones, también por lo que está sucediendo en el otro foco, que es el foco de Groenlandia. Entonces tiene una posición delicada y si hubo algún llamado, claro, como dicen, entre Estados Unidos y el secretario general de la OTAN, Europa de nuevo se queda ahí como digamos sorprendida ante esta llamada y ante tampoco saber con anticipación qué es lo que está pasando. Ya un dato de hecho es que el mismo ministro de Defensa italiano, como te contaba al principio de este despacho, se encontraba en Dubái de vacaciones y ahora está varado ahí. Entonces ellos dicen, claro, Italia, que es tan aliada de Estados Unidos, no sabía, no habían servicios de inteligencia que supieran que se iba a llevar a cabo esta acción. Carlos. Sí, desde Roma nos informa Mariana Díaz. Le queremos agradecer a Mariana, a Francisco también, que estaban en Estados Unidos, los dos en pantalla, por este contacto, porque queremos entender también lo que está pasando desde Estados Unidos, desde Europa, cómo se está viendo el desarrollo de este conflicto, qué va a pasar en los días sucesivos. Hay muchas reacciones todavía por revisar, pero le agradecemos a ambos este contacto. Un abrazo.